A las 6:50 de la mañana estamos de regreso en Abre los Ojos, ahora para conversar con el ministro de Salud, Alberto Tejada. Buenos días, señor ministro. Muy buenos días. Bueno, el tema que nos ocupa en esta oportunidad, desgraciadamente, es una nueva tragedia. Y lo que hemos visto ayer y lo que recogen todos los diarios es que el municipio de San Juan del Lurigancho y el Ministerio de Salud están en una especie de juego del gran bonetón. San Juan del Lurigancho, de acuerdo a sus voceros, dice: el MINSA debió clausurar. Es trabajo del Ministerio de Salud clausurar estos albergues. Y usted dice que es labor del municipio de Lurigancho fiscalizar, que usted ha sido alcalde y que esa es labor del municipio. La pregunta que nos hacemos es entonces, ¿no es esto un caso de responsabilidad compartida? ¿Por qué solamente uno de los dos debería tener la culpa y están en este plan tirándose un poquito la pelota de un lado al otro? El Ministerio de Salud tiene una responsabilidad en supervisar todos los establecimientos de salud registrados que tenemos conocimiento. O sea, el Ministerio de Salud si el centro no se registra, absolutamente, ustedes no fiscalizan. Es que físicamente no hay posibilidades. O sea, la municipalidad tiene dentro de sus dependencias, una de sus facultades es casualmente la policía municipal. Usted ha sido alcalde de San Borja. Si yo pongo en una casa de San Borja un consultorio dental y no le pido permiso a la municipalidad, no le pido licencia al Ministerio de Salud, simplemente lo abro y ni siquiera soy dentista y ya está. ¿Quién es la persona encargada de operar, de entrar y decir: oiga, usted no puede abrir este consultorio, usted no es médico, acá no hay las condiciones, este lugar es una posilga, etcétera, etcétera? ¿El alcalde de San Borja o el ministerio? Ese es un extraordinario ejemplo. Gráficamente lo has manifestado. Es una labor de la policía municipal supervisar establecimientos que no tienen licencia, apercibirlos, sancionarlos, multarlos, tapiarlos, usar la fuerza pública y o, en caso que sea necesario, oficiar al Ministerio Público cuando hay resistencia a la autoridad. El Ministerio de Salud, básicamente, para licencias de establecimientos de salud, da una autorización, da un marco normativo con el cual la licencia de funcionamiento se ajusta a parámetros de índices de usos, a parámetros de zonificación que los maneja territorialmente un gobierno local. Ok, pero digamos, en el caso de los centros de rehabilitación, no es un descubrimiento que hemos hecho, que de repente nos hemos enterado que hay centros de rehabilitación clandestinos, que son operados por reclusos y donde la gente es llevada a la fuerza, hacinada, abusada. No es una novedad. No es una novedad. Entonces, si no es una novedad, ¿por qué, digamos, en su gestión y antes de su gestión, no se ha tomado una acción concreta con este problema que es básicamente un problema de salud pública, de salud mental? Es que sí se ha tomado. O sea, en un oficio de agosto del año pasado, la DISA encargada de esta área, que son varios distritos del sector este de Lima, solicitó una información a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, que fue respondida el 18 de agosto, en la cual se manifiesta de que no existe tal lugar en cuestión, cuando hipotéticamente, según las versiones, había sido clausurado ya previamente. Es más, el año pasado han habido 7 pesquisas con presencia de fiscalía a estos centros de este tipo, o sea, no son una novedad, y este año han habido 2. O sea, el Ministerio de Salud, a través de su instancia regional, territorial, ha tenido ya una labor de inspección, pero como usted considerará, estar de pesquisas en lugares recónditos, donde la informalidad puede tener muchas manifestaciones, en este caso un centro de oración o un centro religioso, es bastante complicado. ¿El distrito de San Juan del Lurigancho le parece un lugar recóndito, ministro? Es un distrito bastante amplio donde viven más de 1 millón de personas, pero y es bastante distante. Este albergue de rehabilitación funcionaba a la vuelta del municipio distrital. Por eso, no está en la punta del último cerro. Mire, Beto, yo le quiero decir una cosa. El Ministerio de Salud no quiere... Nosotros normalmente no es nuestro estilo el normalmente señalar a responsables. Serán las autoridades del caso, las que después de la investigación establecerán lo que pasa. Creo que lo que la gente espera no es que usted señale, sino que usted asuma una parte de la responsabilidad. ¿Qué porcentaje de la responsabilidad de esta tragedia asumiría usted como ministro de Salud? Es que yo solamente puedo básicamente manifestarle de que aquellos establecimientos en los cuales usted notifica el que hable su establecimiento, usted bien lo dijo, va usted al distrito,
quiere sacar su consultorio. Yo tengo un consultorio, yo pido una autorización al municipio, tengo que pedir la autorización del Ministerio de Salud porque obviamente es un establecimiento médico. Tiene que ser médico previamente. Tengo que ser médico. Claro. Y en esas consideraciones... Eso es lo que no se cumple aquí. Entonces la inspección, claro, no se cumple, pero a quien yo tengo que pedir una licencia de funcionamiento es al gobierno local, porque no da una licencia de funcionamiento una función en salud. O sea, estamos confundiendo la función salud con lo que significa el establecimiento. Claro, pero lo que pasa es que hemos entrado en un carrusel que confunde, porque el municipio ayer, en la conferencia que ha hecho su representante o vocera, Ninfa Calle, ha dicho que, bueno, ellos autorizan o le dan permiso a las instituciones de salud de acuerdo a una solicitud de ustedes, es decir, que es la gallina o el huevo. ¿Ustedes solicitan o solicita la municipalidad? No, a ver, le vuelvo a hacer el ejemplo. Si usted mañana solicita, usted no es médico, y mañana quiere atender urología, mi especialidad, y se pone en mi consultorio o pide en un lugar de San Borja una cita, usted tiene que pedir una autorización a la municipalidad. Primero. Y obviamente tiene que el ministerio, la municipalidad decirle, bueno, pida usted la inspección de salud para que ver si el establecimiento reúne. ¿Quién verifica que yo soy urólogo? ¿El ministerio o el municipio? Usted tiene que, una vez que establece un contacto con la municipalidad, pedirle permiso y justificar que ese establecimiento tiene las especificaciones para cumplir con esa labor que usted va a hacer, porque puede ser una clínica de día, puede ser un centro de este tipo, de una comunidad terapéutica, puede tener muchas especificaciones y casualmente es deber del gobierno local el supervisar que los establecimientos estén licenciados y que tengan las autorizaciones respectivas del ministerio donde la función le acomete, ¿no? Ahora, el caso de los niños que murieron en Cajamarca hizo que la ministra Mocha García Naranjo estuviera, digamos, al borde de la renuncia. Otros ministros también han entregado sus cargos o han renunciado cuando ha habido casos que han involucrado vidas humanas. En este caso estamos hablando de una tragedia que ha quitado la vida a 27 peruanos y no es una pregunta a usted, sino al gobierno. Es decir, ¿qué autoridad va a decir, bueno, yo asumo responsabilidad, yo doy la cara? No hay una autoridad del gobierno que lo haya dicho y a Mocha García la crucificaron cuando pasó lo de Cajamarca. Entonces, pareciera que hay un doble rasero, es decir, pareciera que en este caso, como son drogadictos, como son seguramente personas consideradas de segunda categoría, da la sensación de que no tiene la misma importancia. Esa es digamos, la desagradable sensación que queda cuando uno lee las noticias. Absolutamente. Nosotros estamos muy conmovidos y profundamente consternados con esa noticia. Lamentamos las vidas humanas, más aún por ser gente humilde. Es más, nosotros mientras que sucedía este incidente estábamos en el río Italia, en Belén, trabajando por el dengue, por una población de extrema pobreza, fumigando, donde el año pasado hubo 7.000 muertos, 7.000 damnificados en esta misma época por el dengue, ahora hay solamente 300, en un logro básicamente de la prevención. Nosotros tenemos un rol que asumimos y por eso estamos aquí y por eso estamos en cualquier momento desde el inicio de los actos en cuestión. Lo que ocurre es de que usted no puede responsabilizarse por lo que de espaldas a la ley, en la clandestinidad, alguien puede hacer y rogándose. Nadie sabe, porque esto no es un centro asistencial finalmente, es un establecimiento donde se hacía culto espiritual a la religión. Pero no es exacto. Pero no se sabía qué función tenía y nadie conocía su paradero. Ese es el tema de fondo. Entonces, nosotros... ¿Pero cómo nadie puede conocer su paradero? Está en medio de un centro urbano. Pero ¿cómo poder saber nosotros? Nosotros tenemos policía municipal. Nosotros no gozamos de una unidad de inteligencia territorial que supervisa no solamente este tema. Hay que supervisar licores informales, la piratería y cuantas cosas pueden existir en nuestra profesión. Es un desafío la supervisión, pero que tiene que ser coordinada con los gobiernos locales. En este caso, por ejemplo, al conocer de que había una clausura aparentemente conocida desde el año 2008, se debió notificar en todo caso a la autoridad de salud o se debió insistir en las medidas que la ley orgánica de municipalidades le permite para eso. Cuando me dice se debió insistir, ¿a quién se refiere? ¿Quién debió insistir? Quien conocía de la clandestinidad de ese local. Nosotros por ejemplo, los vecinos, los transeúntes. Los vecinos son una herramienta fundamental. Nosotros durante años en San Borja, que es una comunidad ejemplar y estupenda, de la cual me siento muy contento de haberla conducido, ellos eran los primeros vigilantes de esta cultura de valores que San Borja practica
y que realmente son un sentir de la ciudadanía, de la participación ciudadana. Acá es muy probable que también, eso no lo conozco en detalle, los vecinos hayan llamado a la atención también al gobierno local, y el gobierno local ha actuado también, porque lo ha clausurado una y otra vez. Hay también responsabilidad en las personas, porque no puede ser que las autoridades siempre sean buscadas o pesquisadas, a ver, mañana pasó algo en la esquina o pasó tal cosa y todo el mundo quiera responsables. Nosotros tenemos una actitud muy prudente, y yo tengo una vocación de servicio, amo a mi país y estoy aquí por vocación, porque quiero servirlo. Y no Sin estoy duda, en el ánimo pero de digamos, hacerlo básicamente ni eludir ninguna responsabilidad, ¿no? Señor Tejada, en muchos casos las autoridades del gobierno central aparecen cuando viene un atleta con una medalla, cuando los Cori ganan el campeonato, inmediatamente aparecen, y los flashes y las fotos y las conferencias. Yo no. Pero cuando mueren 27 peruanos encerrados en un lugar francamente horrendo, no vemos ni siquiera un Twitter. A nadie le da pena. Bueno, nosotros estamos desde el primer momento, desde el momento que sucedían los hechos. Yo estaba en el río Italia y estábamos dando comunicaciones para la atención inmediata que se dio con excelencia en lo que es prehospitalario, en los hospitales donde todavía hay 7 pacientes atendiéndose en cuidados extremos, en cuidados intensivos, con gran eficacia. O sea, la respuesta del sector salud es inmediata. Hay un desafío de atención aquí en mejorar la calidad y la prevención, que son los dos ejes que el Ministerio se ha propuesto. Y En el este es un Comercio hecho... de hoy aparece un informe extenso sobre una investigación que hizo Devida en el año 2010 y que fue entregada al Ministerio de Salud. Aquí se establecía que el 80% de los centros de rehabilitación, 80%, es clandestino. Seguro. Es informal. Y que la mayoría de ellos funciona en el distrito de San Juan del Lurigancho. ¿Por qué será? Porque hay una gran población, o sea, tenemos una población, es la población más grande, en realidad San Juan de Lurigancho podría ser perfectamente una provincia, o es más grande que cualquier provincia del país, ¿no? Territorialmente muy grande y poblacionalmente inmensa. ¿Es la única conclusión que podemos sacar? Es decir, ¿por qué quienes inician este negocio, porque es un negocio y es un negocio infame, escogen San Juan del Lurigancho para operar? No, yo considero que es poblacionalmente proporcional, porque la salud mental es un problema muy prevalente, es un problema que para nosotros es una prioridad que lo hemos comenzado desde el principio de esta gestión. ¿Qué porcentaje del presupuesto del próximo año está destinado 79 a salud del año mental? pasado ha subido a 100 millones este año. Hemos comenzado ya a trabajar desde el inicio de este gobierno, trabajando por 145 módulos que hemos instalado, trabajando con gobiernos locales, hay 6 en Lima. ¿Esta cantidad qué porcentaje del presupuesto de salud representa? Bueno, estamos en un presupuesto de 4.900, saquemos la proporción. Lo que pasa es que hay muchos programas, o sea, tenemos programas... ¿Cuánto? Porque no tenemos idea, digamos, cuánto bueno, será el monto calculemos total. 100 de 4.900 millones, que es el gasto total de salud. No tengo una matemática 100 simple. millones de soles. Por eso, 100 millones de soles de un total de... Pero en solo esta de 4.900 millones, pero bueno, ahí estamos involucrando, a ver, específicamente todo lo que es infraestructura. ¿No? Pero ahí está colocando el gasto corriente, el gasto en infraestructura, el gasto de un montón de variables, ¿no? O sea, no tenemos específicamente en comparación con otras estrategias, pero hay una preocupación que se está dando en actos, en acciones, y a su vez también reconocer que hay una brecha inmensa, que tan solo capacitar psiquiatras que necesitamos, porque necesitamos duplicar su número, necesitaríamos 20 años para cubrir esta demanda. Por eso es que hemos tomado algunas medidas inmediatas que quizá mucha gente desconoce, en trabajar, por ejemplo, con el centro de Ñaña para capacitar y darle sostenibilidad y supervisión a estos establecimientos, porque acá hay un llamado y una invocación a la formalización de estos centros, a quienes realmente tenemos que asistir, ayudar y, bueno, valgan estos momentos para asistir. Está claro que ellos no tienen ninguna intención de formalizarse porque justamente operan en medio de este caos en que nadie sabe a quién corresponde controlar. Es decir, está claro que esto es un negocio, está claro que no tiene por objeto ni la oración, ni la religión, ni tampoco la rehabilitación del adicto, porque lo que estamos viendo es que son lugares donde se lleva a la gente a la fuerza, donde básicamente se secuestra a las personas y se les encierra en cuartos en los que se sobrevive hacinados. Y la pregunta una vez más es, ok, si esto funciona, si el 80% de los albergues de rehabilitación en el Perú son informales, tiene que haber alguna autoridad que se encargue, y si estamos hablando de una institución que priva de su libertad a las personas, de repente no es el Ministerio de Salud, de repente es otro ministerio, otro portafolio. Digamos, tal vez le estamos cargando la responsabilidad a usted y es Ministerio de Justicia, de Defensa, del Interior. Absolutamente, porque acá hay un tema también controversial que se da con la aplicación de estas disposiciones de la ley, que es la voluntariedad, porque la voluntariedad es prácticamente una utopía, que obviamente está objetada porque atenta contra los derechos humanos,
pero a su vez no hay ningún adicto que voluntariamente quiera ir a someterse a un tratamiento que Sí finalmente los hay. termina siendo un reclusorio. Sí los hay. Pero en Taquihuasi, en Tarapoto, el requisito es que el adicto firme seguro. y quiera entrar. No, los hay de todos los tipos porque en estas comunidades terapéuticas hay muy buenas prácticas y hay centros que realmente trabajan correctamente y hay gente que está formalizada. O sea, también queremos decirle que hay muchas de esas comunidades terapéuticas. Ayer mismo estuve con el presidente de la sociedad o la asociación de estas comunidades terapéuticas y están en el mejor deseo de trabajar en forma permanente y asistida con el Ministerio de Salud. O sea, más bien aquí hay un llamado a la informalidad. Aquellos que en un edificio escondido, cual persona que está haciendo una actividad que es imposible al final de saber de qué es un centro de oración o es una libertad de culto, están tratando pacientes que tienen problemas espirituales, problemas de carácter emocional, porque les digo, estamos hablando de una altísima cantidad de población. 1,5 millones de personas por lo menos tienen distintos grados de adicciones, llámese alcohol, drogas, ludopatía, que merecen nuestra atención. Claro, pero ahí estamos llegando a otro drama, y es que, por ejemplo, en Cristo es Amor, como en muchos otros albergues, se mezcla en un mismo ambiente de ya irrespirable, ¿no es cierto?, a expresidiarios adictos a la pasta básica de cocaína, que tienen 55 años de edad, con chiquillos, adolescentes de 16 años que son adictos a los juegos de video. Entonces, esto es criminal. O sea, encerrar a estos grupos de población tan diferentes en un mismo ambiente, ¿no? Obviamente genera abuso, genera violaciones, pero además los propios directores del albergue, este caballero que ha salido en todos lados, Raúl García Albornoz, que ya está detenido, es un recluso. Absolutamente. Es un preso por robo. Entonces, el nivel de clandestinidad, de informalidad, ya está pasando todos los límites imaginables, ¿no? Absolutamente. Son gente que inclusive a veces ha sido drogadicta y de pronto asume su recuperación y o sigue siéndolo. O sigue siéndolo. Como ocurrió en Chosica, ¿no? Y hace o finge de líder de un grupo, se encierran en una casa y de espaldas a la ley y a la abogacía del Estado, pues pretenden y hacen esta actividad que consideramos ilegal y clandestina. Casualmente, insisto, hay un llamado a la acción producto de estas lecciones aprendidas que nos deben proponer, primero no dejar de desconocer el problema de salud mental, que es un problema que involucra a la población transversalmente. Trastornos del sueño, ansiedad, depresión. No necesariamente el paciente con salud mental es un paciente agudo que va a un hospital psiquiátrico y que tiene que ser internado. La nueva visión de la salud mental está orientada casualmente, dada esa prioridad, hacia la salud comunitaria. Y creo que ese trabajo en redes que estamos estableciendo a través de las municipalidades, se pueden hacer alianzas muy interesantes porque la violencia que hay en esta gente termina siendo inseguridad ciudadana. O sea, hay una cadena de eventos complementarios que hay que atender. No solamente el caso de la adicción como parte y consecuencia de una desintegración familiar y una serie de ingredientes sociales que perturban a la persona, sino es que esta persona en la calle, ante la ausencia de un trabajo, ante la ausencia de oportunidades, es una persona potencialmente complicada. La jefa de Vida, Carmen Macías, ha estimado en 700 las camas a nivel nacional en centros que tienen, digamos, autorización para tratar a pacientes con adicciones. ¿Este cálculo es aproximado? Sí, es un cálculo, 700 camas. Es un cálculo limitado para la población potencialmente necesaria. Y estamos hablando de 700 camas en hospitales como Larco Herrera, Noguchi, Valdizán. Así es, y en Ñaña, que son centros especializados. No, también hay en provincias, pero... ¿Cómo cuál? No, emblemáticos no. En cada hospital hay un departamento de psiquiatría, o sea, todos los hospitales tienen un departamento de psiquiatría. Esos 3 son los hospitales emblemáticos, así como los institutos del cáncer, como los institutos del corazón, como el instituto neurológico. O sea, estamos hablando de institutos y especializados, pero los hay en todos los hospitales del país, ¿no? Pero ¿cuál es la capacidad, digamos, la posibilidad de atención en salud mental, me está diciendo, no solo en adicciones? No, ahí estamos hablando solamente de adicciones, pero lo que le quiero decir es de que la oferta, si nos vamos a lo que realmente necesitamos para cubrir toda la demanda de problemas de salud mental, no existe capacidad operativa en este momento para resolverla. Por eso es que hay la necesidad de trabajar público-privadamente, probablemente, darles una asistencia técnica, invocarlos a la formalización para que estos casos, de pronto excluidos o comercialmente excluidos, porque, insisto, pueden haber centros de todas las categorías, puedan
contribuirse en una herramienta que le dé ayuda a la población, porque es un tema social bastante difícil. O sea, no es esto simplemente una situación que se da al amparo de una lamentable incidencia, sino es que acá de por medio hay un problema social muy complejo. No hay familia en el Perú que no tenga una persona víctima de cáncer o que no tenga algún familiar que en algún momento de su vida haya estado inmerso en alguna adicción, sea alcoholismo, sea drogadicción. Entonces acá hay un problema que es familiar, es un problema humano, es un problema que nos debe conmover. Y justamente a esas familias, señor ministro, ¿qué les diría, por ejemplo, a las familias pobres del Perú? Porque claro, si es una familia de recursos puede incluso llevárselo al extranjero a hacer tratamiento, pero... Pero igual es un drama. No, en las familias inclusive claro, de gran poder económico. Pero todos los dramas son menos dramáticos con dinero. Entonces, ¿qué hace la familia que está viendo en este momento el programa? Que ve lo que pasa en un hogar como este, que tiene un hijo drogadicto en casa. ¿A dónde lo lleva? No, es que el Ministerio de Salud atiende. O sea, tenemos en el Balizán, tenemos un centro de ñaña, tenemos ese centro que es la escuela donde realmente se quiere capacitar a todas estas comunidades terapéuticas. O sea, existen alternativas. Lo que ocurre es de que en esto termina siendo el refugio de unas personas que ante la falta de una asistencia, por ejemplo, que derivan en violencia, si usted ve el testimonio de muchas de estas familias, ellos fueron llevados porque era un problema en casa y prácticamente los recluyen en estos lugares donde ellos hipotéticamente apelan, como le digo, a una invocación espiritual, a un propósito de sanamiento. Pero ni siquiera es una invocación espiritual, lo que es una especie de inducción al fanatismo, porque lo que se ve en los reportajes que se han hecho es gente saltando y gritando aleluya durante horas y horas y horas. Entonces esto no es espiritualidad, es demencia. Claro, lo que pasa es que apelando a lo que se considera un trastorno emocional, efectivamente es que en algunos casos esta depresión que deriva luego de una adicción podría ser en algún momento de la vida una crisis existencial, algún problema personal que uno tuvo y que deriva posteriormente como una consecuencia de una adicción. O sea, podría haber de todo. Por eso la importancia de que estos centros sean de carácter médico asistencial y que simplemente no bajo la fachada de un proceso de rehabilitación clandestino, de espaldas a la ley, de espaldas a la abogacía y de espaldas a la supervisión médica, pues terminemos simplemente en un caso policial, en un caso que realmente tiene terribles pérdidas humanas que lamentar. En una declaración suya publicada hoy en El Comercio dice lo siguiente: el artículo 5 de la ley 29765 señala que no se puede internar a nadie contra su voluntad. Si acatamos esta disposición, los pacientes quedan desamparados, pero si la obviamos, recibiríamos críticas por violar los derechos humanos. Así es, señor. ¿A qué se refiere? A ver, el tema del internamiento del paciente con adicciones es un tema controversial. Hay inclusive 2 leyes que se citan. El año pasado se modificó la Ley General de Salud, que es la 26842, por una ley que se llama la 29737, disculpa que te dé números, pero este articulado número 11 de la Ley General de Salud establecía de que ya no era obligatorio el consentimiento informado, o sea que la involuntariedad para internar a un paciente era posible. Sin embargo, la Defensoría... que es posible llevarlo contra su voluntad. Exactamente. Básicamente. Esto fue objetado por la Defensoría del Pueblo porque efectivamente atenta contra los derechos humanos y la libertad, y eso no es posible. Luego salió esta otra ley, es la 29765, en la cual que se acoge para estas comunidades terapéuticas, donde casualmente la ecuación común es de que ninguno de ellos ha ido por su voluntad. Sin embargo, manifiesta que tiene que haber voluntariedad. Entonces nosotros lo que postulamos, estamos trabajando con el Ministerio de Justicia, con el ministro y con sus jefes asesores, para que nos dé una salida de cómo podemos hacer en un camino intermedio, donde una valoración médica de estos pacientes y luego básicamente vamos a llamarle un proceso sumario rapidísimo, un proceso, no de interdicción, pero un tema que lo haga accesible, porque pueda internarse, porque ningún paciente realmente que reconoce o no lo reconoce su adicción, quiere someterse a un internamiento. Entonces, estamos ante un drama entre familiar, social y darle solución a un problema y ser pragmático. Entonces, necesitamos acá alternativas profesionales que hagan viable, primero, que estas comunidades terapéuticas sirvan a los pacientes con una supervisión médica y que tengan viabilidad a través de este articulado de voluntariedad. O sea, tiene que haber ni involuntario ni voluntario. Una cosa que académicamente, como sucede en los países avanzados, pueda darle cabida a que estos pacientes sean internados. Porque si no, los psiquiatras que internan a estos pacientes, muchos de ellos tienen procesos abiertos por haber internado a un paciente contra su voluntad, porque definitivamente estamos atentando contra estas libertades individuales.
Bien, el tiempo nos ha ganado, ministro Tejada. Quería hacerle una última pregunta. ¿Es verdad que usted ha sido médico del presidente Humala? No, nunca. No, Nunca. No, jamás. Eso es una infidencia equivocada, entonces. Es una infidencia equivocada, ¿no? Hemos corrido por el Pentagonito, yo hago actividad física, tratamos de promover un estilo de vida sana, que afortunadamente el presidente practica. Come sano, come rico, come peruano, no fumes, hacer actividad física, ser feliz. Nosotros creemos que la dimensión de la salud es la felicidad, no la enfermedad. Queremos ser el Ministerio de la Salud, no la enfermedad. Prevención es nuestra bandera. Quieren ser en realidad el Ministerio de la Felicidad. Me encantaría ser el Ministerio de la Felicidad, el Ministerio del Bienestar, no el Ministerio de la Enfermedad, no el Ministerio del pesar, del trámite, de la burocracia. Queremos una salud para todos y eso significa ver en la prevención la forma de evitar la mitad de la carga de enfermedad. Eso es lo que estábamos haciendo en Belén. Cuando sucedió esto en Italia, el año pasado, de verdad, hubieron 22.000 casos de dengue. Este año estamos solo en 500 casos registrados en el mismo lugar, fumigando, trabajando verdaderamente por los más pobres, porque acá hay un desafío por la inclusión social desde el sector salud. Entonces, usted desmiente ser el encargado de la primera próstata de la nación. Sí. No, todavía espero que no. Una última pregunta. Es ahora joven sí. todavía, o sea, el presidente, o sea... Bueno, pero comienzo, hay que cuidarla desde temprano, ¿no? Ya es el comienzo, sí, porque todos los hombres tienen problemas de próstata. Su dedo amigo algún día también Su dedo amigo. es el que tiene que prosperar acá para la evaluación médica de algún momento. Bueno, tuvimos aquí la semana pasada a los padres de unos niños que decían haber sido contagiados, los niños, de polio, en hospitales. ¿Esto es posible? ¿Qué tendría que decirles a ellos? No, estos niños son parte de una herencia antigua de 3 años y demás, que tuvieron el virus del polio vacunal, o sea, que está reportado dentro de las posibilidades de la vacunación masiva por polio, que ya no está erradicada en las Américas. Y les estamos dando asistencia, los estamos asistiendo con el CIS gratuitamente, estamos a través de la Defensoría de la Salud permanentemente dándole soporte, igual que el Seguro Social, entendemos, porque son 2 niños del Seguro Social y 2 niños del MINSA. Hemos dado directivas, yo mismo me he reunido con ellos y tratamos en lo posible de atenderlos dadas las circunstancias en las cuales estos niños están, porque los entendemos. Nosotros, aunque sea un niño, aunque sea una persona, estamos muy interesados en darle ayuda y entenderlos. Queremos trabajar por los más pobres porque, le digo, la inclusión social que el presidente desea para todos los peruanos comienza con la salud. Y para nosotros la salud es no solamente un derecho, es una inversión y es un beneficio. ¿Les va mejor con Valdés que con Lerner? Los dos son excelentes personas. Yo estoy pensando de que hay un gabinete eminentemente profesional que quiere lo mejor para el país. Nosotros tenemos pasión por el Perú y queremos lo mejor para él. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Maricel Linares.